Telepensante, ya es miércoles 17 de mayo e iniciamos de inmediato nuestras noticias. Y son buenas para comenzar. Aplican la ley Naim Retamal y absuelven a 5 carabineros por hechos ocurridos en Padre Hurtado durante el 18 de octubre. Fueron absueltos por el Tribunal de Juicio Oral en el penal Talagante, los que están acusados o estaban acusados de apremios ilegítimos, homicidio frustrado y falsificación de instrumento público. Miren, les quiero leer la noticia para que vean cómo plantean los medios de comunicación y tratan de darle un vuelco a la situación. Mira, según la acusación, todo ocurrió el 21 de octubre del 2019, luego del estallido social. La víctima fue identificada como Bernardino Becerra, persona con hipoacusia severa, quien conducía un automóvil por Padre Hurtado. En su desplazamiento, un vehículo blindado del GOPE de Carabineros lo colisionó, lo que derivó en que Becerra finalmente impactara con un muro. Tras ellos, los uniformados habrían bajado, rodeado el vehículo, para luego apuntar cada uno con una escopeta antidisturbios a la víctima. Uno de ellos realizó un disparo hiriendo a Becerra, mientras que su copiloto logró huir, pero recibió perdigones en las piernas. El conductor herido resultó con lesiones graves que podrían haberle provocado la muerte, se afirma en la acusación. Además, quedó con secuelas funcionales y estéticas. Finalmente, a los acusados se les acusaba de simular que Becerra en realidad era el victimario, denunciándolo por atentado a la autoridad. ¿Qué es lo que resolvió el juez? Y que por lo tanto es la realidad, ¿no? La verdad. Razón por la cual los carabineros quedaron de hecho absueltos. Digamos, si no serían culpables, ¿no? A juicio del tribunal y luego de realizado el juicio oral, se determinó que fueron los carabineros las víctimas de la situación. Pero se dan cuenta que los noticieros primero cuentan la versión del victimario, como si el victimario fuera la víctima. De la prueba retenida se puede establecer que efectivamente existió agresión en contra de carabineros al momento en que estos tenían la intención de fiscalizar el vehículo en que se desplazaba Bernardino Becerra y que, según lo analizado, se cumplió con lo establecido en la norma que exige que la fuerza se use solo en caso de excepciones y de forma gradual y proporcional, se dijo en el fallo. Insisto. Y como los chilenos solo leen los titulares y con suerte leerán los 2 primeros párrafos, se quedan como que efectivamente el victimario era la víctima y el mundo al revés, digamos. Ahora, lamentablemente el día de hoy comienza nuevamente el juicio en contra del carabinero Zamora. Recuerden del caso muy emblemático del puente Pío Nono. ¿Qué dice la noticia? Se trata de un joven de 16 años que cayó del puente. Lo cierto es que era un primera línea, ya lo sabemos, un octurista de real one, como dicen, y que ya en los juicios anteriores el carabinero Zamora salió absuelto. Bueno, esperemos que le vamos a mandar toda la fuerza al carabinero Zamora para que salga todo en las mejores condiciones. Recuerden que se le acusa de empujar al joven soñador. Y estamos hablando del joven soñador que se cayó efectivamente por el puente Pío Nono. Yo creo que fue un accidente en realidad, y eso es lo que han dicho los tribunales en instancias anteriores. Recordemos que este mismo cabro, al tiempo después, no tanto tiempo después, fue detenido porque estaba vandalizando el monumento de Jaime Guzmán en la sede de la UDI. El mismo cabro. O sea, no entendió nada, se cayó por el puente, tuvo un encuentro cercano con la muerte y siguió siendo un vándalo. Que recuerden, es sobrino del malabarista de los machetes de Villarrica que trató de agredir gravemente a un carabinero. O sea, estamos hablando de una casta de octubristas y que ahora los carabineros siguen siendo los responsables. Ya basta con esta cuestión. Adivinen de quién está a cargo esto. De la fiscal Chong. Uy, no me lo hubiera esperado. Bueno, el diputado Longton ayer en el Congreso interpeló a la ministra Toá. La interpelación del diputado de Renovación Nacional tiene que ver con la delincuencia, la inmigración y todo esto. Seguimos la noticia en directo porque la interpelación fue súper larga, así que con el señor director les preparamos un resumen de algunos momentos de la interpelación. Telepensantes, realmente fue muy larga, así que por favor vamos a ver el video. Ministra, la verdad es que uno valora que se le entreguen más recursos a Carabineros, pero nosotros estamos convencidos de que no solamente hay que blindarlos con mayor cantidad de chalecos antibalas, hay que blindarlos políticamente, ministra.
Y eso es lo que le faltaba a este gobierno. Mire cómo se refería el ministro de Economía a nuestros carabineros, ministra. Mira cómo se refería la ministra de la Mujer, institución criminal, ministra. ¿Usted habla de que hay respaldo a carabineros o hay un oportunismo o el apoyo circunstancial precisamente porque están bajos en las encuestas? Ministra, probablemente cuando dejen de ser gobierno o caigan en las encuestas van a volver a decir lo que realmente sientan y van a seguir socavando la institución de carabineros. Misma línea, ¿no cree usted que sería bueno que el presidente, tal como lo solicitó esta Cámara por resolución, les pidieran disculpas públicas, pero convencido de ellos, y no para mejorar su imagen pública? ¿A cuántas familias, ministras, de uniformados le hicieron un daño que es permanente? Seguridad no contemplaba la ley Naim Retamal, que fue la ley más importante de orden público y seguridad y de protección y que le da facultades a nuestras policías y que está dando un resultado que ni siquiera ustedes se hubieran imaginado. Esa ley no estaba contemplada en la mesa de seguridad, ministra. Y era precisamente porque Apruebo Dignidad no quería avanzar en ella, ministra. Contar un cuento de terror, ministra. El 29 de agosto, cerca de 25 personas ingresaron en un inmueble en Contulmo. Quemaron un molino, un museo, la casa residencial. Con armamento de guerra, 25 personas atacaron a 3 personas, entre ellos un adulto mayor. Uno de ellos perdió su pierna, ministra. La resistencia mapuche lefkenche se adjudicó el hecho y pidió beneficios carcelarios para Víctor Yanquileo. ¿Qué hizo el gobierno, ministra? En vez de ir a abrazar a la familia, de proteger a la familia, se puso de rodillas ante el terrorismo y le cedió el beneficio carcelario a Víctor Yanquileo, ministra. ¿Y qué pasó con las familias honestas y pacíficas, ministra? Como la familia Grolmus, donde Helmut Grolmus, el papá de Carlos, acaba de fallecer hace poquito tiempo atrás. ¿Usted cree que el Ministerio de Cultura se ha comunicado con ellos para reponer ese molino? Sí, presidente, creo que ya respondí a este tema. Sí, ya lo respondí. El gobierno del presidente Boric tiene un compromiso de modificar la legislación antiterrorista. Tiene un compromiso de modificar la legislación antiterrorista. Y tiene ese compromiso porque le preocupa que en Chile no tengamos una legislación útil en esta materia, que tengamos muchas palabras, pero en los hechos, cuando esa legislación se esgrime, no se obtienen resultados. Y ese compromiso que tenemos lo vamos a cumplir. Lo que yo diga no es tan importante, lo que dice el presidente Boric es mucho más importante. Y el presidente Boric ya ha dicho claramente, con todas sus letras, que en la macrozona sur hay acciones que tienen carácter terrorista. Ministra, si usted Nueva pregunta, Víctor. No, aclaración. Aclaración hasta por la encargada de la seguridad, lo mínimo es que usted tenga una definición. Las familias de la macrozona sur están esperando que usted se defina. La agenda de gobierno en materia de seguridad creo que es la más escuálida o mezquina desde el retorno a la democracia. Esa es una realidad. Es cosa de ver el programa de gobierno de una sola hoja. Esa sí es la gran agenda de seguridad en la Cámara de Diputados, ministra. Porque todos los otros proyectos son del expresidente Piñera. De gobierno, ministra, hay que ser sincero. ¿Cuáles son las grandes estrellas de proyectos? Refundar Carabineros, desmilitarizar Carabineros, derogar el control preventivo de identidad y derogar la Ley de Seguridad del Estado. ¿Sí? Lo más cercano, ministra, a una agenda no de seguridad, sino que de impunidad. Los datos, entiendo, son de público conocimiento. El gobierno del presidente Boric ha presentado 10 proyectos en materia de seguridad, 10, de autoría propia. Ha indicado 11 proyectos que estaban presentados o por el gobierno anterior o eran mociones parlamentarias. Ha promulgado 12 proyectos en materia de seguridad. 12. Podemos mejorar y ayudaría bastante que el acuerdo que logramos con ambos presidentes, en lugar de ser resistido, fuera apoyado desde las distintas bancadas para priorizar aquello que es importante y sacarlo rápido. Entonces, sinceramente, presidente, el problema no está en la cantidad de proyectos que despachamos. El tema está en proyectos que son importantes, donde si no llegamos a acuerdo nos vamos a demorar mucho, como Ministerio de Seguridad, como sistema de inteligencia. Se pulsaron 1.350 en el gobierno anterior. Este año, el 2022, solamente 24, ministra. Es una decisión racional, dicen los migrantes. Voy, no me echan y han prometido regularizar. Diría lo siguiente, el año pasado con el debut de la nueva ley que efectivamente puso muy difíciles las cosas, las expulsiones fueron muy pocos, no el número que usted dice, pero fueron 31, pero este año
Solo en lo que va del año ya van 143 expulsiones. Gracias, presidente. La verdad es que eran 24. Lo que pasa es que ustedes están contando los primeros meses del gobierno Piñera, porque ustedes partieron en marzo. Están contando el gobierno anterior. Pero bueno. Aclaración, presidente. Yo le voy a mostrar las cifras de cuántos expulsados hubo el año 2022 por este gobierno. 24. 53.000 ingresos irregulares. Presidente, ministro, ¿usted cree que personas como las que le nombré recién están capacitadas para el cargo? Porque además le cuento que el delegado presidencial tiene a su cargo a 2 personas de interior, en la frontera, que fueron acusadas de tráfico de migrantes. Es decir, no solamente él piensa que las expulsiones no corresponden y que hay que detener vuelos con expulsiones masivas, sino que además tiene a su cargo funcionarios que lo pillaron traficando migrantes. Entonces, ¿usted cree que el país le va a creer, ministra, cuando dice que confía en sus funcionarios, o qué control tiene sobre sus funcionarios, ministra? Ministra, ¿van a insistir en derogar el control preventivo de identidad y la ley de seguridad del Estado, como dice el programa de gobierno? Porque yo escuché por su intermedio a la ministra Vallejos que hablaba directamente de concretar la agenda de gobierno. Una cosa, sí estamos de acuerdo con el diputado presidente. Ha habido una vinculación de migración irregular con delitos violentos. Es una vinculación que se ha provocado en los últimos años. En Chile empezó el proceso migratorio en los años 90, siguió la primera parte de los 2000. Hasta el 2012, 2013, prácticamente no había ningún indicador que vinculara llegada de personas de nacionalidad extranjera con incremento en los delitos. De hecho, la población extranjera que participaba en delitos o que estaba en las cárceles era inferior que su participación en la sociedad. Esto cambió significativamente a partir del año 2016-2017. Empezó, creo yo, es una interpretación, a propósito de la masividad que adquirió la migración, empezaron a aprovecharse grupos que tenían agendas delictuales y a colarse en medio de la migración. Y esto aún se agudizó más en los años de la administración anterior, sobre todo en la época de la pandemia, en que se cerraron las fronteras. Entonces, a propósito de que toda la migración era irregular, sin ningún control, con más facilidad entraban las bandas que tenían una agenda delictual. Segundo, nosotros no nos hemos opuesto a que haya un control por parte de carabineros cuando detectan. Es que los homicidios que vienen subiendo desde el año 16, quiero repetir, y el año en que más subieron fue del 2019 al 20, esa curva la paremos. Esa es la tarea que tenemos. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Es que los dos tienen la razón. Los dos tienen la razón. O sea, básicamente lo que hicieron fue sacarse trapitos al sol. Por un lado, la oposición decía que han sido incompetentes en materia de seguridad, lo que es cierto, seguridad e inmigración. Y por otro lado, Toá también responsabilizaba al gobierno de Sebastián Piñera, de Chile Vamos, que en el fondo eran oficialismo hace un año atrás, diciendo que en realidad son en gran parte responsables de lo que está pasando el día de hoy. Ahora, recordemos también que Sebastián Piñera, y esto no es una defensa a Piñera, también tuvo una fuerte oposición en el Congreso. Nunca tuvo mayoría. Pero en el fondo, Piñera y este gobierno son los responsables de lo que estamos viviendo hoy día, de la inseguridad, del crimen organizado y todos estos temas, y de la inmigración ilegal. Eso es lo peor de todo. Ambos tienen razón. Ahora, anécdotas. ¿Qué es lo que dijo Pamela Giles? Porque no le tenía nada de fe al diputado Longton en la interpelación y dijo: veremos cómo la ministra Toá se va a comer con papas fritas al diputado Longton. Hace un par de charlas con el diputado Longton. Ella tiene una superioridad política respecto al diputado, por lo tanto, no se entiende por qué Renovación Nacional expone a Longton a esta situación, aseguró Pamela Giles. Y tiene razón, es lo que pasó. Es verdad que el oficio político que tiene Toá es muy superior al de Longton. Es cierto. Finalmente, la situación, porque Pamela Giles tenía razón, es que se rechazó la interpelación. Y ahora, lo positivo de todo esto es que la ministra asume que hay terrorismo en la macrozona sur, pero también le dijo a Longton: dejen de hacer proyectos con los que ustedes ni siquiera están de acuerdo. Solo el objetivo es dejar al margen al Partido Republicano. O sea, ese fue el nivel de la discusión del día de ayer en el Congreso. Ahora, en relación al Partido Republicano, Chadwick brinda a republicanos y recomienda en cita con la UDI no enfrentarse con ellos. Figúrense usted que hubo una reunión en la UDI
con rostros obviamente de la directiva de la UDI, el señor Macaya, la genia Pepa Hoffman, y referentes como el exministro Andrés Chadwick, el ex vocero de gobierno Jaime Belolio, el jefe de bancada Jaime Ramírez, el diputado Juan Antonio Coloma, la ex ministra Isabel Pla, senadores, parlamentarios en general. ¿Qué se discutió en el encuentro? Algunos plantean que la UDI debe endurecerse como derecha, mientras que otros sostienen que es un error hacerlo, ya que hay que conservar la identidad propia como oposición moderada y dialogante. A ver, ¿cuándo la UDI ha sido oposición moderada? Desde que existe Republicanos, porque antes de eso, bueno, en realidad antes, sí, ahora que lo planteo, sí, desde que falleció Jaime Guzmán, realmente yo creo. En realidad fue asesinado. Desde el asesinato de Jaime Guzmán, que la UDI viene, yo creo, en decadencia, porque no defienden los principios y valores del fundador, que están plasmados, obviamente, en la definición del partido. Toda esta discusión se da por la arremetida, obviamente, de republicanos en las elecciones. Y bueno, es entonces cuando el exministro Chadwick interviene, según las fuentes de La Tercera, que sostiene que el exministro comentó que el desafío es buscar el tono entre no mimetizarse con republicanos o igualarse con ellos y no criticar a la tienda de José Antonio Kast. Mimetizarse con los republicanos, se dijo en el encuentro, sería un error, ya que a juicio de los gremialistas cualquier copia que se haga de la tienda de Kast será peor que la versión original. Y también dijo que las principales diferencias entre ellos debiesen verse más que nada en el Congreso y no en el proceso constituyente 2.0. Otro show de la diputada de Convergencia Social. Tuvo un acto de protesta a la muerte de varios ciudadanos palestinos en la franja de Gaza, con el embajador de Israel que fue al Congreso a hablar cosas de grandes, pero se encontró con los adolescentes. Miren ustedes qué terrible que estemos con este nivel de parlamentarios. ¿Podríamos decir que los parlamentarios de este partido, de esta coalición Frente Amplista, son antisemitas? Porque ya hemos visto a Boric en varias malas actitudes también con el embajador de Israel. Yo realmente creo que es una situación muy complicada que Chile esté tomando partido político por una discusión que no es nuestra. Nosotros en Chile, ya lo he dicho bastantes veces, no tenemos por qué estar importando conflictos exteriores que son, por lo demás, bastante complejos. Siglos llevan en guerra estos países. ¿Entenderá la guerra esta adolescente? Yo creo que no. El patriotismo se lo meten por donde les cabe. Otro exabrupto más en el Congreso por parte de un adolescente. Veloso de Revolución Democrática a republicanos en la sesión de la Cámara. Miren ustedes, la intervención de la diputada Veloso. ¿Quieren ver su discurso de odio? Vamos a verlo. No son los que usan armas, los delincuentes también son los de cuello y corbatas que les financian campañas y también sus tíos, abuelos o quienes sea que hayan participado torturando a padres y familiares de quienes están incluso dentro de esta Cámara. Ojalá se alteraran así cuando hablan de la muerte de un chileno a manos de militares por simplemente pensar distinto. Ustedes están con los delincuentes y los peores que han habido en este país. Una vueltecita de humanidad, porque no sé cómo pueden llegar a su casa en la noche a poner la cabeza en la almohada para decirle a sus hijos que son pro vida cuando ustedes avalan la muerte de quienes no piensan como ustedes y no... Si el tema acá es que después reclaman discurso de odio, de verdad. Pero hay alguien más resentido que esta niñita. ¿En serio? Bueno, que ya no es niñita, pero se comporta como tal. La sala discutía la aprobación o no del proyecto de ley que establece prisión preventiva para todas aquellas personas que han sido detenidos portando un arma de fuego. Dijo que Republicanos hizo campaña prometiendo correr bala. Miren el nivel de irresponsabilidad. En esos términos telepensantes, ¿no les sorprende a usted el nivel de locura? Bueno, en realidad yo espero que este tipo de situaciones dejen de existir en el Congreso. Y la buena noticia es que Revolución Democrática va a desaparecer luego, porque ya con los resultados de las últimas elecciones, si hubieran sido elecciones parlamentarias, Revolución Democrática no cumple con la representatividad mínima que exige la ley. Por lo tanto, es uno de los partidos que debiese desaparecer ya para las próximas elecciones. Así que debemos trabajar muy duro para que esto pase, telepensantes, para que nunca más este tipo de persona que no entiende nada, que lleva la discusión parlamentaria
de las decisiones de nuestro país, telepensante, a este nivel. Así que creo que dejen de existir telepensantes. Boric inaugura la 20ª semana de la construcción. Vamos a ver de inmediato su discurso. Nos hagamos cargo, a su vez, de una persecución más eficaz del delito, de una recuperación del sentido de la autoridad, fortalecimiento de las policías y también enfrentar las causas estructurales que genera la desigualdad en nuestro país. Y en esto lo he dicho en varias ocasiones, el país requiere certidumbre, requiere certezas para invertir y requiere certezas para vivir. Para eso es necesario, y en esto concordamos, que las reglas sean claras y duraderas. Cuando viajo fuera de Chile, una de las características de las cuales estamos orgullosos y uno de los motivos por el cual se admira a Chile en el exterior es que saben que Chile cumple. Pero ¿cómo es posible que diga esto precisamente el rubro de la construcción, que es uno de los rubros más afectados por la crisis económica, telepensante? Recordemos que el año pasado ya estamos hablando de un aumento más del 100% de quiebras de empresas en este sector, lo que implica que obviamente muchísima gente, obreros de la construcción, se quedaran sin trabajo. Uno de los primeros rubros en resentir esta crisis económica, aunque Marcel diga que la crisis económica no existe, que no hay una recesión técnica, bueno, lo cierto es que el país viene en decrecimiento económico, diga lo que diga Marcel. Y Boric va a decirles esto. Vamos a ver el siguiente video. Que en la democracia y en tiempos tan difíciles como los que corren en el mundo, porque tenemos que dejar de mirar solamente nuestra situación en Chile, tenemos que mirar el escenario un poco más global. Necesitamos y tenemos que entender que nadie va a conseguir el 100% de lo que quiere. Quiere hablar del escenario internacional, Gabriel Boric. Bueno, la ONU afirma que Chile será uno de los países de Latinoamérica con mayores problemas económicos en la región. A mí como que me da tirria hablar de la ONU, ustedes saben. Pero igual uno se pregunta, ¿son tan cercanos al gobierno? ¿Se lo habrán transmitido esto al gobierno? Porque el gobierno sigue optimista echándole la culpa a la guerra en Ucrania, ¿no? Literal siguen diciendo que por eso tenemos problemas económicos. Literal, telepensante, hace un par de semanas lo estaban diciendo. En una actualización de sus previsiones, Naciones Unidas dejó sin cambios el cálculo inicial que había publicado el pasado enero para la región, a diferencia de lo sucedido con otras zonas del mundo, y para el conjunto de la economía global, donde sí hubo revisiones al alza. Y Boric diciendo que el panorama internacional es complejo cuando en realidad se está recuperando la economía internacional. No, la culpa es de Ucrania. Así que Boric, por favor, mira que la última vez que estuviste enfrente de los empresarios, la voltereta que les diste, y yo en realidad no diría voltereta, puñalada por la espalda, en relación, recuerden, al tema del litio, que le dijo a los empresarios que se iban a desarrollar políticas público-privadas, y ya después en la tarde estaba diciendo todo lo contrario en una conferencia de prensa. Y el otro día lo ratifica y ha seguido con el discurso de ese momento en adelante con la nacionalización de la extracción del litio. Bueno, vamos a ver el siguiente video. Hemos avanzado firmes con el plan de emergencia habitacional que a la fecha ya ha entregado más de 50.000 nuevas viviendas y asignado más de 259.000 subsidios. Aquí me interesa destacar en particular la nueva ley que publicamos en el Diario Oficial en abril para acelerar la implementación de este plan, que incluye temas tan relevantes como el apoyo a la vivienda industrializada y el aumento de la eficiencia de las direcciones de obras municipales para reducir los costos y tiempos y así darle mayor certeza a las familias que esperan. Miren, lo cierto en este tema es que ellos en campaña prometieron harto más que la cifra que les está diciendo Boric en este video. Bastante más. Porque claro, los ofertores que se tiraron en campaña eran impactantes y ahora no pueden hacerse cargo de todas las cosas que prometieron. Del CAE, del sueldo mínimo, ahí está en votación, ojalá que no se apruebe. Lo único que han cumplido yo diría que es el tema de las 40 horas laborales, que en realidad es una iniciativa que presentó Vallejos cuando era diputada. Y recordemos también, en relación al mismo tema de vivienda, que las viviendas de emergencia que entregó el gobierno a las víctimas de los incendios
por los atentados que hubieron en la macrozona sur en el verano, se desarmaron telepensantes. Y viene Boric a decirnos sus éxitos en relación al tema habitacional. ¿En serio? A mí me haría vergüenza. Cuando hablamos de reforma tributaria, no estamos hablando de que el Estado es una suerte de leviatán que quiere tener los bolsillos más llenos. Estamos hablando de cómo distribuimos de mejor manera la riqueza para crear condiciones de igualdad en donde todo el mundo, todos los habitantes de nuestra patria puedan tener acceso a mejores oportunidades. Entonces, si ya estamos de acuerdo y lo hemos conversado varias veces con diferentes empresarios y empresarias. ¿Ya? ¿Y cómo es esto? ¿Contratando más empleados públicos? Porque es lo único que han hecho perfecto en este gobierno, aumentar los empleados fiscales al nivel que han sostenido la caída en el desempleo, telepensantes. Lo cierto es que Chile cae, escuchen bien, en el ranking de estabilidad institucional. Teníamos el año pasado el puesto número 24, ahora estamos en el puesto número 30. Esto es lo que ha logrado Gabriel Boric. Fíjense ustedes que la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones de Gabriel Boric, contrató un estudio de marketing por la suma de 80.424 millones de pesos y fracción. Esto el día de ayer, vía trato directo. Y aquí en realidad uno no pone en duda la seriedad de la empresa que tiene más de 10 años de experiencia. Ojo que de todas formas fue contratada vía trato directo, lo que obviamente pone una duda ahí en cuanto a la transparencia. Pero no es eso el problema, telepensante. ¿Entienden ustedes que este es el presupuesto de una campaña electoral? ¿Realmente es tan penca el gobierno para gobernar en base a marketing? ¿Están vendiendo un producto o servicio? Porque aquí es lo que uno no entiende, la verdad. Dicen que es para saber las preferencias de los chilenos, pero ¿no es como que es un poco obvio? ¿No se la pasan en mesas de diálogo como para entender las preferencias de los chilenos? Si dialogan tanto no entienden nada, parece, no escuchan, no son capaces de oír lo que les dice el resto. Si se la pasan, insisto, en mesas de diálogo. ¿O es que realmente quieren vendernos la pomada y para eso necesitan un sobrecargo en publicidad? Les voy a leer la introducción de un artículo publicado por El Mostrador. Las redes sociales reventaron la semana pasada con cuestionamientos del trabajo de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno a cargo de Paredes tras la derrota de las elecciones del 7 de mayo. Las principales críticas provienen de las voces oficialistas o cercanas a la moneda, que consideran que no está consiguiendo comunicar los logros gubernamentales, entre los que mencionan primer día de muerte sin COVID, aumento del salario mínimo, crecimiento económico positivo el 2023, incremento de la inversión extranjera, royalty minero, promulgación de la ley antinarco y la efectividad del plan de seguridad. ¿Estos son los éxitos del gobierno? Si a la gente, ya no le importa el COVID, el royalty minero todavía no se aprueba, telepensantes sigue en discusión. Y la verdad es que va a ser terrible para la pequeña y mediana minería. Esa es la realidad. La efectividad del plan de seguridad, bueno, parece que no es tan efectivo todavía porque la gente no se ha dado cuenta. Y así, suma y sigue. Son mediocres telepensantes y los chilenos lo saben. En el gobierno le bajan el perfil a estas críticas y descartan que puedan ocasionar un cambio en dicha reparación, porque su director habla de memoria, con la vocera Camila Vallejo, ministerio que depende de la SECOM. Voces cercanas a Paredes sostienen que el problema es político y responsabilizan en tal sentido al comité político de la moneda. Básicamente, los están responsabilizando a ellos porque no son capaces de mostrar los avances, los éxitos de este gobierno y el triunfo del Partido Republicano. Hay que ser bien cara dura, telepensantes, bien cara dura. Bueno, y con esto me voy despidiendo. Recuerden que el día de hoy tenemos entrevista con la Vane Kaiser. Les va a gustar el día de hoy, estoy segurísima de eso. Y antes de despedirme, les tengo un video del Coco Legrand, les va a gustar. Pero antes recuerden suscribirse a nuestro canal, ponernos un comentario, los leemos todos, déjennos un like. Y a propósito, hay varios telepensantes que dan las gracias a esta periodista. Tengo que transparentar, yo no soy periodista telepensantes, pero hago mi mejor esfuerzo para mantenerlos informados. Compartan este contenido para que aumentemos la comunidad de telepensantes. Soy la Clau Bermeño para Esfera Pública.
Adiós. ¿A quién mierda me adhiero? Por favor, ¿qué es lo que hago? ¿En quién debo creer? ¿A quién me adhiero? ¿A la derecha? ¿Pero qué derecha? ¿La capitalista? ¿La nacionalista? ¿Los conservadores? ¿Qué derecha? Si esa hueá está deshecha. Tal vez el centro, sí, me hace sentido el centro. Todo se rige por el centro. Las manecillas del reloj por el centro, la balanza por el centro, uno mismo por el centro. Pero ¿cómo creer en el centro si quienes dicen habitar el centro en acciones son excéntricos? Tal vez la izquierda. Sí, ¿por qué no? Tal vez la izquierda. ¿Pero qué izquierda? ¿La revolucionaria, la histórica? ¿O estos güeyes que ahora se hacen llamar progresistas, que empuñan la mano izquierda con un Rolex de oro en la muñeca y les gusta vivir al lado de los ricos? ¿A quién me adhiero? A nada ni a nadie. Porque para nadie es secreto que hoy día los partidos políticos no representan a nadie. Más bien se representan a ellos mismos. No falta que me diga los votos. Sí, bueno, los obtienen, pero no les pertenecen. Porque el chileno también aprendió a traicionar, al igual que ellos. Somos los únicos buenos que vamos a votar sin estar conscientes si lo que estamos haciendo va a ser algo o no. Puteamos a los candidatos antes que salgan. ¿Irá a cumplir este hueón con todo lo que dijo? Somos los únicos seres vivos del planeta que votamos en contra de, lo llamamos voto castigo. A lo mejor eso se debe al mal ejemplo dado por una clase política escasamente edificante, donde algunos han hecho del lucro un hábito. Los izquierdistas de antaño, los derechistas de ayer y los de centro de corazón hace tiempo que no están ni en el partido ni en la foto, porque hoy hay que creer en lo que hay que creer, que es lo que dice la cúpula del partido. Y da lo mismo si la cúpula mañana dice todo lo contrario, porque los partidos políticos no se amparan en sus militantes, se amparan en los votos que obtienen para poder justificar su presencia omnívora. Y ya que me metí en política, bueno. Sería bueno aclararle a muchos buenos que la política, el chorreo, el capitalismo popular, los empresarios generosos y el viejo pascuero son weas que no existen, weón. No existen. Y los que andan diciendo que ellos fueron los que nos devolvieron la democracia deberían de entender de una vez por todas que hasta el más humilde de los chilenos cooperó para ello. Y por último, si realmente fueron ellos los que nos devolvieron la democracia, damas y caballeros, con su deber nomás cumplieron. En otras palabras, devolvieron lo que ellos mismos se farrearon. ¿No es muy huevón lo que estoy diciendo?